Amén. Dios la bendiga, maestra Lupita Castillo también, que se está añadiendo. Dios las bendiga. Es un gozo verlas a cada una de ustedes. Ojalá de alguna manera puedan tener su cámara para conocernos, conocer sus caritas. Así que vamos a comenzar con este módulo que estamos viendo, Espíritu Santo, en nuestro tercer módulo. Si ustedes quieren ponerse al corriente con las clases, las pueden ver en el canal de YouTube. Ahí Amén. están las clases para que usted pueda comenzar desde el principio, si usted quiere, a ver sobre este módulo de Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la lección número 4 y el tema es el Espíritu Santo y sus dones. Así que les doy la bienvenida a cada una de ustedes y las dejo con su profesora, la hermana Margarita Morales. Gloria a Dios. Gracias a todas por haber por haberse conectado y pues continuamos hablando del Espíritu Santo. Ya vimos la primera lección, ¿verdad? Que quién era el Espíritu Santo, vimos quién era. La clase de hace 8 días estuvimos viendo la personalidad del Espíritu Santo, porque hay muchas cosas que no sabemos del Espíritu Santo. Hablamos mucho del Espíritu Santo, pero no sabemos bien quién es el Espíritu Santo, su esencia, su personalidad, sus características, sus cualidades, todos sus atributos como lo que Él es, ¿verdad? Que Él es Dios, en la tercera persona de la Trinidad. Y hoy vamos a ver los dones. ¿Por qué es tan importante tener conocimiento de los dones? Pues porque esos dones que nos ha regalado el Espíritu Santo, a uno les da un don, les da dos, les da tres, lo que el Espíritu Santo quiera darnos. Pero muchas veces tenemos los dones, pero no nos hemos dado cuenta de ellos y no los ejercitamos. Pero a todos nos ha dado dones porque son regalos de Dios. Son regalos que el Señor nos da. Daremos cuenta de esos dones más cuando estemos delante de la presencia de Dios, porque nos dice, vas a tener que dar cuenta de todo lo que yo te di mientras estabas en la tierra, todas las bendiciones y todo el poder que te di para echar fuera demonios, para, para hollar serpientes y escorpiones, para que pudieras resistir los ataques del enemigo, para que pudieras bendecir a la iglesia. En fin, nos va a pedir cuentas de todo. Y bendito sea el Señor. Algunas saben qué dones tienen, otras no lo saben, pero yo creo que al paso de este tiempo, que vamos a ir avanzando, vamos a ir conociendo qué y cuál es el don que Dios nos ha dado. Y si ya asisten a una iglesia, pues ver, ¿no? De cuál es el área que ustedes más, el Espíritu Santo les usa. Así que es importante que nosotros conozcamos quién es el Espíritu Santo, sus dones. Más adelante vamos a ver los frutos y sus ministerios. Así que bueno, vamos a comenzar sobre este tema. Dice que los dones del Espíritu Santo son 9, pero ahorita vamos a ver por partes todo eso. Vamos a ver sus manifestaciones específicas, diversas y sobrenaturales que son para el servicio y para el beneficio del cuerpo de la iglesia. ¿Para qué? Para que el evangelismo se pueda desarrollar de una manera más eficaz, porque nosotros necesitamos tener eso. No hay otra forma de que nosotros trabajemos juntamente con los pastores, con los líderes, con el Espíritu Santo sobre todo, más que poder desarrollar esos dones que Dios nos ha dado para el beneficio de la iglesia. Siempre van a ser todos los dones para el beneficio de la iglesia. Y según la palabra de Dios, los dones del Espíritu Santo no se obtienen por la fe, como nosotros por fe alcanzamos salvación y vida eterna, ¿verdad? Aquí no es voluntario, los dones no es si yo te los pido, me los das inmediatamente, no. O yo nada más los llamo, los atraigo y ya llegaron, no. Aquí son concedidos
por medio de la operación del Espíritu Santo y por medio de su soberanía, porque a quien quiere los da y a quien quiere Él le da uno o varios dones. Depende para para el ministerio para el cual nos ponga el Señor, ¿verdad? Así que esto es lo maravilloso de eso, es que el Señor es el que da los dones, que son los dones de Él, pero que nos los regala para que nosotros trabajemos juntamente con Él en el reino. Y bueno, miren, en Primera de Corintios 12:11, dice Pablo, y fíjense cómo dice Pablo, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí no es de, oye, ¿me puedes dar este don? No. Él da como Él quiere. Entonces, cuando el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros, opera por medio de los dones espirituales, primeramente para provecho de uno, para provecho del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y para que se expande el reino de Dios. Así que por consecuencia, estos dones son para ejercitarlos públicamente, no son privados. Y vamos a ver más adelante por qué. Primera de Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Vean todos los beneficios que tenemos de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y toda la salvación, la vida eterna, los beneficios de la cruz que Jesús hizo a nuestro favor, y todavía el don divino que es el Espíritu Santo entrando, manifestando en nosotros, y todavía el don todavía el Espíritu Santo nos da de sus dones para que nosotros estemos bien ejercitadas con todas la herramienta y con todas las armas espirituales, y sobre todo para ser usados por Él, porque no nos manda a la guerra sin tener toda la herramienta y todas las armas necesarias para poder expandir su reino, ¿verdad? Ahora, ¿qué son los dones espirituales? Dice que los dones del Espíritu Santo son habilidades sobrenaturales otorgadas por Dios a los creyentes para darles a cumplir su propósito y servir en la iglesia y en el mundo. Además, los dones son para ser utilizados siempre en amor, porque lo podemos ver, Pablo decía en Primera de Corintios 13:1-3, ilustrando esto de los dones y del amor. Dice, si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿Sí? Nosotros podemos tener todos los dones, pero si no tenemos amor, que es lo primero que debemos de tener, no va a funcionar. Puedo tener todos los ministerios que Dios me dé, puedo tener toda la teología, toda la facultad, los estudios que yo pueda tener, doctorado de la palabra de Dios, y tener un ministerio muy grande. Pero si no tengo amor, soy como un platillo que hace ruidosos platillos que usan para los de las bandas, ¿no? Que agarran los platillos y... O como una campanita que resuena así. Esto es simplemente ruido, ruido, no es amor. Entonces los dones se utilizan, pero por medio del amor. Así que se dice que hay diversidad también de dones, pero es un solo espíritu. O sea, el Espíritu Santo da los dones,
No hay más espíritu de este espíritu, del otro espíritu, de aquello. Es el mismo espíritu. Y bueno, esto significa que aunque cada creyente puede tener un don diferente o varios, todos los recibimos por medio del Espíritu Santo de la misma manera. Vienen simplemente por el poder del Espíritu Santo. Amén. Continuamos. Ahora, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Evangelio de Cristo, porque si nosotros vemos los estudios de los católicos, tienen una de dones y hasta están escritos en las iglesias, ¿verdad? El don de no sé qué, el don de caridad, el don de, bueno, no me acuerdo cuáles, pero esos dones no son los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo sí nos está explicando qué dones son, ¿verdad? Por eso los hemos entendido porque están escritos. Es el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad, el don de milagros, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de fe y el don de discernimiento de espíritus. Y estos dones pues están mencionados en Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Primera de Corintios del 4 al 11. Lo podemos leer, ahí está, lo podemos visualizar. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le has dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro palabra de fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahí está escrito. Pablo lo está explicando. No estamos inventando dones y nombres de dones, ¿verdad? Sino que estamos viendo que está escrito y conforme a la palabra, nosotros pues trabajamos y enseñamos conforme a la verdad, conforme a la palabra. Así que nosotros vamos a aprender sobre estos dones. Es necesario comprender y entender más adelante. Continuamos. Es necesario comprender, amados, que pues los dones están repartidos en 3 grupos. Fíjense, eso no nos enseñan. Nada más nosotros lo vemos así como, ay, bueno, a ver, dime, ¿quién se sabe los dones del Espíritu Santo? Y los leemos, los leemos o los hablamos, ¿por qué? Porque ya tenemos conocimiento algunos y los decimos, pero resulta que están repartidos en 3 grupos de acuerdo a la manera en que van a ser usados, o sea, de acuerdo a su naturaleza. ¿Para qué sirve cada grupo? Entonces, por eso les pusimos ahí la división para que vean, no nada más es saber que tengo dones, sino para qué son cada grupo de dones, así como dijimos, de cuántos libros se compone el Pentateuco, y vemos que son 5, son los primeros de la Biblia, ¿verdad? Y luego cuando eso vamos a estudiar también, lo de la, cómo se
divide el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que habrá libros históricos, libros poéticos, libros de poesía, en fin, libros de los profetas mayores, profetas menores. ¿Por qué es tan importante saber así cómo se dividen los libros? Porque los vamos a estudiar ya conforme a lo que está mostrándonos en la enseñanza. De lo mismo sucede con los dones. Los dones se dividen en tres grupos. Vamos a ver por qué. Vamos a ver dones de revelación. Entre los dones de revelación está el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, y está el discernimiento de espíritus. Ahorita vamos a ver cada don, ¿verdad? En los dones de fe está el don de fe, el don de milagros y el don de sanidad. ¿Por qué? Porque están divididos de acuerdo a cada necesidad, ¿verdad? Y a cada operación, como la medicina, para qué sirve cada cosa. Y en el tercer grupo están los dones de inspiración. Ahí están lenguas, o sea, el don de lenguas para hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas, porque alguien tiene que interpretar cuando hablas en público, alguien tiene que entender esas lenguas y traducirlo. Y está el don de profecía. Entonces, estos tres grupos vamos a estudiarlos uno por uno para que nosotros podamos entender. Y ahí es donde tú te vas a identificar. Ah, yo tengo ese don, ¿sí? Vas a darte cuenta que tú tienes ese don. Así que vamos a comenzar con ellos. Y eso, pero ellos ya ven que siempre les mando la clase escrita para que ustedes vayan juntando sus hojitas y les sirva para volver a repasar, estudiar, y también, como dice Maggie, se ha subido a YouTube para que ustedes vuelvan a repasarla. Luego también se las ponemos en el grupo de discipulado para que la vean nuevamente si no le entendieron, o como ahorita que estamos presentes. Bueno, cuando volvemos a repetir nuevamente viendo el video, hay cosas que vamos a volver y eso no lo entendí. Y buscarlo en su Biblia a ver si es cierto, y que el Señor les revele cuál es el don que tienen ustedes, o algún don que ya saben que tienen, pero no lo han ejercitado. Y tenemos que aprender a ejercitar los dones porque son un regalo de parte de Dios y porque son necesarios para nuestros hermanos, para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Ahora vamos a ver para qué sirve el primer grupo, los dones de revelación. Vamos a verlo. Vamos a ver para qué operaciones se requiere el don de revelación. Comenzamos primeramente con el don puede decirse don de sabiduría, pero bueno, está escrito, como dice Pablo, don de palabra de sabiduría. Ahora, el don de sabiduría es una habilidad sobrenatural que Dios nos ha otorgado a todos los creyentes para que podamos entender y comprender la palabra de Dios, ¿verdad? En especial en situaciones, pues, cotidianas de tu vida que revelan un conocimiento futuro. Vemos un ejemplo en Mateo 26:34. Jesús le dijo, de cierto te digo, ¿se lo dijo a quién? A Pedro, ¿verdad? Cuando él dijo, mi vida daría por ti, y le dijo, ay, Pedro, le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y no, ¿cómo crees, Señor? ¿Por qué? Porque
esta es palabra de sabiduría. Ese don de sabiduría, si tú lo tienes, Dios te puede mostrar cosas de alguna persona, de lo que va a suceder en el futuro de esta persona. ¿Sí me entienden? Es increíble lo que el Espíritu Santo hace, que tú estés orando por una persona y de repente te diga, él va a hacer esto, o él va a morir en tal tiempo, o él va a ser un pastor, o él está enfermo de esto. Esa es palabra de sabiduría. Saber una situación que va a suceder en el futuro. ¿Alguien lo tiene? Yo no lo tengo. Hermanita, yo tengo una duda. ¿Eso no se puede confundir con el de profecía? No. El ¿No? don de profecía te dice claramente las cosas. Ah, Te dice claramente las cosas. Va acompañada, para que haya profecía tiene que haber don de sabiduría, por supuesto. Y tiene que haber don de ciencia. Ahorita vemos el don de ciencia también. Sí, gracias. están juntas. Porque si yo voy a dar palabras proféticas, porque Dios me está revelando algo de la persona, ¿verdad? Pero presente al momento y de futuro. Ahí se complementa sabiduría y ciencia. Van juntas y para la profecía. Pero cuando tienes don de sabiduría, tú no eres profeta. No podemos confundir a una persona, ay, es profeta porque te dijo algo, porque a lo mejor en este momento solamente te usó. O sea, ese don de sabiduría te permitió el Señor saber lo que le va a pasar o que va a suceder en el futuro de esta persona, pero no es siempre como la profecía. Yo no puedo decretarle, así dice el Señor, esto y esto, sino simplemente de repente con ese don me viene algo mientras estoy orando por esta persona y me muestra, pero tiene que ser para una situación específica que le tienes que revelar para saber si viene algo contra de él o a favor de él. Por ejemplo, aquí Jesús le dijo, va a haber juicio. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y ustedes saben cómo vivió condenado, sufriendo hasta que Dios lo perdonó, ¿verdad? Continuamos. Bueno, hasta ahí sí me entendieron don de sabiduría. Ese aplica más como para dar un consejo. Exacto. Entra también, hermana Margarita, cuando, bueno, a mí me ha pasado que cuando estoy orando por una persona, obvio yo no sé por lo que está pasando cuando oramos por las personas, ¿verdad? Y bueno, el Señor te pone en tu corazón, dile que yo estoy con ella, que no se preocupe, no sé qué, ¿no? A mí me pasó con una persona hace tiempecito, y yo lo pude sentir muy claro y esta persona pues, me dijo, es que sí, lo que me estabas orando, pues sí, me confirmó lo que el Señor, pero bueno, son contadas las veces que me ha pasado, ¿verdad? Cuando oro por las personas. Ahí se puede, ahí entra el don de sabiduría. Así es. Ah, ok. Sí. Gracias. Pero eso no quiere decir que eres profeta, Ujú. porque el Sí, don de profecía es otra cosa, pero va ok, acompañado. ok. Ujú. Gracias. Gracias. Sí, bueno, ahora vamos a ver el don de la palabra de ciencia. Maestra, ahí podría ser en el caso cuando dice que el espíritu te habla, puede confundirse o puede ser. Bueno, cuando le habla el Espíritu Santo directamente, pues ahí es palabra de Dios, que está al momento mostrándole algo, porque pues el Espíritu Santo nos revela las cosas también a nosotros sin necesidad de otra persona, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú estás, por ejemplo, en la iglesia
y dice, pasen al frente para que oremos y todo. Y si Dios usa a alguna hermana, un hermano o al mismo pastor, pastora en específico, y te da una palabra de algo que va a venir, por ejemplo, estás en aflicción, tienes problemas, no tienes trabajo, estás enfermo, en fin, muchas cosas. Ahí usa esta persona por medio del don de sabiduría y te dice, dentro de poco tú vas a tener un empleo o no te preocupes, Dios te va a sanar porque Él ha visto tu corazón, qué sé yo lo que le diga, ¿verdad? Y al paso del tiempo, tú empiezas a sanar o tú consigues un empleo o qué sé yo. Hay personas que, mira, en el caso de Maggie, cuando orábamos, de que Dios le diera un hijo cuando se casó, que no, pues se tardó para tener bebés, entonces la verdad sí orábamos para que Maggie se embarazara, ¿no? Y entonces se le da una palabra, no sé, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero el Espíritu Santo le da una palabra profética en Ana, en la historia de jueces en Samuel, le habla y le dice que va a tener un bebé, porque lloraba por un bebé, y le dice el sacerdote, no te preocupes, vete ya en paz, y después de 9 meses nació el bebé, nació Samuel. Oramos conforme esa palabra, era una palabra profética, ¿verdad? Una palabra profética, pero se lo confirmaron cuando fue a un congreso de mujeres, ¿la deja? Fue un congreso de mujeres y ahí le dice el Espíritu Santo, usando a esa mujer por medio del don de sabiduría y de ciencia, y le dice que lo que ha pedido ya viene y que ya va a estar embarazada y sale embarazada. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora sí lo hace. Gracias. Sí, Y esa gracias. es una confirmación de lo que a mí me habló personalmente, pero luego cuando me lo confirma con alguna persona, algún hermanito, algún líder, qué sé yo. Es más, cualquier persona, porque Dios puede usar a quien sea para hablarles, ¿no? Pero qué mejor que tenga el don de ciencia y de sabiduría y no base y no revuelva, no confunda por medio de sus emociones, ¿verdad? Y de sus sentimientos, de échale ganas, yo sé que Dios te va a dar un bebé, bueno, en base a esto, te va a dar un bebé, esas son palabras, pero no tienen fundamento más que mis buenos deseos. Así Pero es. cuando me dice el Señor, dile a esa mujer esto, dile a esta persona esto, ahí ya es un hecho, Así ¿verdad? es. Gracias, maestra. Amén, sí. Bueno, ahora vemos de la palabra de ciencia. Estamos hablando que de sabiduría es de las cosas futuras. Ahora vamos a ver la diferencia en la palabra de ciencia. Dice que es una revelación de sucesos pasados o presentes. Y el Espíritu Santo revela la causa de los problemas, el por qué y el para qué, ¿verdad? Problemas, hechos y situaciones, permitiendo un diagnóstico profundo y preciso de tu situación. Y este don permite que la luz de Dios penetre en la comprensión humana y entonces nos brinda una información, es como si nos diera estrategias para cambiar el diagnóstico, las situaciones o para cambiar mi situación actual, ¿verdad? O lo que sucedió en el pasado que me está afectando el presente. Y bueno, aquí vemos otro ejemplo en Juan 4, 16, 19. Dice que Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Esa era la samaritana que le estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Inmediatamente Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, él no es tu marido. Y la mujer le dijo, esto has dicho con verdad. Bueno, le dijo, esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque un profeta debe de tener don de sabiduría y de ciencia. Si no, ¿cómo va a profetizar?
Es lo que le decía la hermanita Erika. Tú puedes tener don de sabiduría nada más, no porque eres un profeta, pero si tú tienes el don de profecía y añádele el don de ciencia y de sabiduría, porque tú necesitas tenerlo, porque ¿cómo te va a revelar Dios las cosas presentes, pasadas y futuras de la persona? Entonces, aquí le está diciendo, tú has tenido 5 maridos y el que tienes, o sea, le habló del pasado, tú has tenido 5 maridos y el que tienes no es tu marido. ¿Se imaginan por eso cuando luego nos dan palabra profética y o pasamos al frente y nos dicen, mira, tú estás enferma por la amargura que tienes en tu corazón? Tú tienes problemas en los riñones, en el hígado, en el páncreas, por la amargura de tu corazón. Perdona, arrepiéntete, cambia. Te está dando un diagnóstico de tu problema. La falta de perdón que tienes te tiene enferma. ¿Quieres sanar? Perdona, pero que no se merece, tú perdona. Ahora, odio a alguien. Entonces, si no dejas de odiar a alguien por lo que me hizo y te hizo, y la persona que tiene el don de ciencia te dice, tu situación es esta por esto. Y tú dices, ay, ¿cómo supo? Y él, ¿cómo sabe mi vida, no? Pero la solución es esta. Porque el Señor dice, perdona, ¿verdad? O que no te has arrepentido de un pecado y estás igual consumiéndote, enfermándote hasta de cáncer, porque no has perdonado y porque sientes un odio, un rencor, un resentimiento hacia alguien y el Señor usa a esa persona y le dice, tú odias a fulano porque te hizo esto, esto, esto y esto. Y se quedan así, ¿no? Y tú vas a sanar siempre y cuando te pongas a cuentas con Dios, digamos, hablando de enfermedad, pero también puede ser alguna situación legal, una situación de trabajo, cualquier área que el Señor quiera revelarnos, va a usar el don de ciencia. Y esa persona teniendo ese don de ciencia, miren, una vez vino un profeta y se me acerca y me dice, así nada más estaba viéndome, ¿no? Y le digo, mire hermano, mi problema, shh, no me digas. A mí ya me lo dijo el Espíritu Santo. Tú así, 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 y estás en esta condición por eso. ¿Verdad? Así te quedas. Eso es lo que el Señor, y luego pues lo que quiere darte es una solución. Siempre los dones van a ser para darnos una solución. Ya sea de nuestro pasado, como evitar que nuestro futuro vaya a haber secuelas, consecuencias. Está diciéndote el Espíritu Santo antes de que pase lo que tenga que pasar, detente, cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud y en fin, y todo es para el beneficio nuestro, ¿verdad? Y de la iglesia. Si está entendido entonces de ciencia. Y estamos hablando solamente de los dones de revelación. Ahora, el último es de revelación, es el espíritu, el don de discernimiento de espíritus. Lo tenemos que pedir, rogar y suplicarle al Señor que nos lo dé. Ya sabemos que el Señor da a quien quiere y lo que quiere. Pero si podemos pedirle al Espíritu Santo, danos, y yo creo que a todos nos los da ese yo creo que sí nos los da a todos.
el Espíritu nos tiene que dar este don de discernimiento de espíritus para poder saber qué demonios hay atrás de las personas, para saber qué mueve a las personas para hacer ciertas cosas, para saber qué se está moviendo en el ambiente, en el aire, para saber cuando andas en la calle qué hay. Espíritus de demonios, ¿verdad? Que están perturbándonos. Y dice que este don da comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don, de una manera sobrenatural, y las cosas que revelan son del mundo espiritual. Este don, yo creo que el Señor nos los da a todos, porque nosotros somos espirituales y tenemos que conocer el mundo espiritual y discernir qué espíritu hay atrás de cada situación, cada lugar, cada atmósfera, cada circunstancia y cada persona. A mí me da cosa este espíritu de discernimiento de espíritus, porque luego, ay, Dios mío, que el Espíritu Santo te muestre a los algún espíritu que mueve a ciertos hermanitos en la iglesia, hace que te sientas mal. Porque, pues sí, te da tristeza ciertas cosas, ¿verdad? Que tú disciernes de ese hermanito, de esta hermanita. Pero es necesario, lo necesitamos para poder estar en el área de la guerra espiritual también. Es tan importante para un guerrero espiritual tener discernimiento de espíritus como para el que no tiene el don no tiene el ministerio de guerra espiritual. Todos necesitamos discernir qué espíritu hay atrás de cada cosa. Y eso nos va a dar ventaja. Este don de discernimiento de espíritus nos alerta, nos avisa y nos da ¿cómo decirles? Nos permite que nosotros podamos atacar antes de que ellos ataquen. La estrategia. Estrategia. Nos da la estrategia y ventaja. Porque como estamos discerniendo qué espíritu hay atrás de cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona, eso nos ayuda a que no nos afecten, nos lastimen, nos saquen, nos despojen, no nos hagan daño antes de tiempo. Porque en cuanto notamos y discernimos ese espíritu que tienen, que muchas veces es un espíritu malo, es un espíritu maligno, podemos ver las intenciones del corazón de las personas y el por qué su actitud, y te pones en guardia. Te pones en guardia. Y dice aquí que en este caso Pablo discernió usando este don en el espíritu para poder darse cuenta de un hombre que era un mago, y pues él se supone que operaba en la magia, ¿verdad? Y él estaba siempre cerca de Pablo porque le llamaba mucho la atención de qué espíritus tenía este Pablo, ¿verdad? Que estaba lleno de poder. Entonces, habla de cómo quería ese don comprarlo. Dice en el libro de Hechos, estamos leyendo el libro de Hechos, me imagino que por ahí ya pasaron, por Hechos 10, digo, Hechos 13. Dice, entonces Saúl, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en el mago, ¿verdad? En él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjese cómo lo está
exhortando, pero también le está diciendo y mostrando que Dios le revelaba las razones por las cuales él se le acercó, lo que quería, el para qué quería ese poder, ¿verdad? Y le dijo, hijo del diablo, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo. Así muchas veces, cuando tenemos y lo necesitamos, ese espíritu de discernimiento de espíritus, podemos ver la intención de algunas personas. ¿Cuál es su intención? Porque dice la palabra de Dios que a veces hablan con tanta dulzura. Dice, sus palabras, ¿cómo dice? Sus palabras son como mantequilla, que se deslizan suavemente, pero atrás de ellas su corazón es perverso. Las intenciones de algunas personas que te acercan a ti de, ay, qué linda, qué hermosa, ay, mire esto y mire el otro y todo, y de repente te sacan algo, te piden algo o te agreden, ¿verdad? Primero se te acercan a ti muy suavemente, pero después te atacan. Entonces, cuando el Espíritu Santo te muestra, cuando te están hablando así, embelezándote, subyugándote, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo te dice, esta persona tiene ese espíritu, no le creas, no le creas. No es lo que sale de su boca lo que piensa de ti. Trama algo, planea algo, te va a despojar de algo. Yo me acuerdo de un caso de una hermana allá en la iglesia donde estaba, me platicó ella y me dijo, ¿qué crees? Se me acercó una hermanita y me dijo, oiga, hermana, anoche el Espíritu Santo me dijo, porque yo oré y yo estuve orando por semanas y yo le dije, Señor, mi hija necesita un carro para irse a la universidad porque se va muy temprano. Entonces, el Espíritu Santo ayer me mostró quién iba a ser mi bendición para que me comprara o le comprara un coche a mi hija. Y el Señor me dijo que le dijera a usted, hermana, me dijo Judith, así, y sí se llama Judith. Judith Trueba tiene mucho dinero. Ella te va a comprar el coche, aunque esté un bochito, pero te lo va a comprar. Dijo, y hasta me dijo el color rojo. La hermana era una mujer de Dios, es una mujer de Dios. Y dice que se le quedó mirando, sabiendo el discernimiento de espíritu le dio a entender pues, que era un espíritu de engaño, de mentira y de abuso, ¿verdad? Quería usar la religiosidad, el evangelio para saquearla, para robarla. Y ella le dijo, mire hermanita, no dudo que Dios le haya hablado, pero déjeme orar a mí primero, porque a mí no me dijo nada el Espíritu Santo, ni me lo ha revelado ni nada, pero permítame, voy a orar. Y si el Espíritu Santo me dice que le compre un coche a su hija, se lo compro, hermanita. Pero mientras no me diga nada el Espíritu Santo, yo no voy a comprarle absolutamente nada a su hija. Ahora, también le voy a decir al Espíritu Santo, pero ¿por qué le dices a ella que yo le compre un coche cuando mi hija también se va a las 6 de la mañana a la universidad y la tengo que acompañar al metro para que se vaya en metro a la facultad? ¿No sería correcto que mejor le comprara a mi hija su coche que a ella, no? Y entonces es el discernimiento de espíritus. Y yo creo que a veces no necesitamos ser tan espirituales para darnos cuenta que nos quieren ver la cara. Pero a lo que me refiero es que ella pudo darse cuenta del abuso que estaba utilizando el evangelio, estaba utilizando la religión para incluso chantajearte, ¿no? Pues si eres tan espiritual, pues ofrenda, ¿no? Y así nos hacen las cosas. Entonces tenemos y necesitamos ese discernimiento de espíritus
hasta cuando haya una manifestación diabólica, saber qué demonios son para reprenderlos. Otra cosa también para tener ese discernimiento de espíritus, saber que estás en un ambiente, en una atmósfera, y de repente la atmósfera cambia, se vuelve negativa. Que haya atrás de esa persona, que haya atrás de esa gente, que haya atrás de esa atmósfera, ¿verdad? Porque miren, la palabra de Dios dice que no tenemos pleito ni guerra contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Nosotros nos andamos peleando con el marido cuando debemos de preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hay atrás de mi marido? ¿Qué espíritu lo influencia y lo manipula para atarlo? Por ejemplo, los hijos tienen espíritu de rebeldía y los hijos empiezan a discutir, a pelear y nada, que no me interesa el permiso y no sé qué, y tú te estás peleando con ellos cuando deberías de irte a tu cuarto y decir, Señor, mira la actitud de mi hijo, de mi hija, está en rebelión conmigo, está de desobediente, ¿qué hago? Dime tú qué espíritu está manipulando a mi hija, ¿no? Y esta niña o este niño lo que tiene es amargura, frustración, o está enojado contigo, o tiene tristeza, o tiene desaliento, o está influenciado por espíritus de rebelión y de falta de abuso, ¿cómo se dice? De rebelarse contra la autoridad. Entonces, yo me pongo a orar porque ya me descubrió el Espíritu Santo, ya discerní que está enojada por sus problemas que tiene, que tiene rebelión y que tiene problemas con la autoridad. Y reprendo ya todos estos espíritus y los paralizo, y yo le digo, sal de la mente de mi hijo, de mi hija. Igual del marido, a ver, te atamos en el nombre de Jesús, ya basta, ¿sí? Pleitos, contiendas, divisiones, odios, rencores, falta de perdón, amargura, todos esos demonios que hay que vienen a destruir los hogares, las familias y los matrimonios. ¿Para qué? Para que a mí ya no me manipulen. Si ellos no quieren arrepentirse, si ellos no quieren dejar las cosas, su problema, pero a mí no me vuelven a afectar, porque a mí no me vuelven a hacer daño. Yo los ato, los paralizo, y ese espíritu manipulador, ese espíritu de control, ese espíritu de narcisismo, ese espíritu de psicópatas, ese espíritu de ira, de división, qué sé yo, hermanos. Lo atamos y lo paralizamos. Normalmente los espíritus que quieren dividir y separar los matrimonios son espíritus de egoísmo, de hipocresía, de desamor, de rechazo y sobre todo el falta de perdón. Y el diablo feliz de destruir un matrimonio. Entonces hay que atar esos demonios, consagrar el matrimonio, orar por el esposo, orar por la esposa y pedirle al Señor que consagre ese matrimonio, porque no voy a vivir eternamente en amargura por culpa de la persona. Ahora, si la persona no quiere y no quiere cambiar, pues que las puertas están muy abiertas para que bye bye, ¿no? Pero a mí no me arruinen la vida. Pero mientras esté ahí la persona, orar y decirle, a mí no me vas a afectar, porque en medio de la tormenta Dios prometió que yo tenía paz. Y cuando ates esos espíritus, desatar lo contrario, ¿verdad? Desatar espíritus de paz, espíritus de amor ágape, de perdón sobrenatural, espíritus de gracia. Dame gracia a los ojos de estas personas, Dios mío, porque pues no les simpatizo, ¿verdad? O sea, hay tanta cosa que podemos hacer con los dones si conocemos cómo usarlos, incluyendo en la iglesia, ¿eh?
En la iglesia, ¿qué problemas tenemos con ciertos hermanitos y hermanitas? Entonces, no estamos peleando con carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes. Y tú puedes decir, pero en la iglesia hay manipulación, hay influencia en un hermanito. Sí, pues sí, es la verdad. Por tanto, yo tengo que atar primeramente ese hombre fuerte que hay en este hermanito, esta hermanita, pero porque ya discerní por medio del Espíritu Santo qué espíritu es. Incluso pueden ser celos, envidias, codicias, por la amargura que traen, ¿verdad? Entonces, por eso hay que estar pidiendo al Espíritu Santo, necesito el don de discernimiento de espíritus también, bueno, necesito todos los dones, pero pues como tú das, como quieres, porque eres soberano, ¿verdad? Para empezar, yo ahorita necesito saber qué don tengo, para poder ejercitarlo, porque ya es tiempo de ejercitar los dones del Espíritu Santo. Ahora ya vimos los de revelación, ¿verdad? Perdón, maestra, yo tengo una duda. Sí. Este discernimiento, ahorita en el ejemplo que está dando del matrimonio, también aplica en nosotros mismos, ¿verdad? Ah, claro. Ok. Por supuesto, si tú estás teniendo serios problemas contigo misma en cuanto a tu carácter, en cuanto a algún problema que tú tengas, en cuanto hay algo que no has podido sanar, restaurar, y que continuamente tú te das cuenta, uy, cada rato me viene esto, tienes que decirle al Espíritu Santo, necesito que me reveles qué hay en mi corazón. Sí, porque de pronto lo más fácil es echar culpas, ¿no? El prójimo es el que no coopera, cuando muchas veces no queremos hacer el trabajo de examinarnos nosotros mismos. Sí. Más adelante yo creo que vamos a dar las clases de sanidad del alma. Son como 15 clases. Amén. Para sanar esa es otra cosa. Dice, ese es para sanar el alma, renunciar a la renunciación. Así como hablamos del tema del arrepentimiento, ahí es donde vamos a trabajar con nosotros en cada área de nuestra vida para ir renunciando. Miren, una cosa, ahorita que hablo Yamil de eso, una cosa es que nos enojemos y otra cosa es que entremos en ira. Un enojo es parte de tu naturaleza, del ser humano, ¿no? Son parte de tus emociones. Pero el espíritu de ira ya es un demonio. Cuando tú te pones iracunda por todo, ahí ya tú disciernes que eso ya no es parte tuya, sino que del enojo brinca la ira. Y nosotros hemos visto, ¿verdad, Alejandra? Cuando hemos orado por gente que viene tan rabiosa, tan enojada con la vida, que culpa al mundo entero, pero una vez que oramos por una persona, que le dijimos, sal de ella, espíritu de ira, ay, Dios mío, el espíritu de ira sale gritando. Cuando salió, ella dio un grito tan espantoso. ¿Se acuerdan que los espíritus hablamos de que es viento? Salió un grito tan desgarrador e incluso dijo, no, porque no se quería salir, porque tenía derechos legales, pero cuando ella renunció, se arrepintió, y cuando sale este espíritu, bueno, el ejemplo ya estamos hablando de tu corazón, ¿verdad? De la ira, y salió y hay unos gritotes así, ¡ay, qué miedo! Pero salió y quedó libre, para que vean que no todo lo que hay en nosotros es emociones, ahí hay algo raro. Ahí hay algo raro en tu actitud, en tu manera de ser. Empieza a decirle al Espíritu Santo de Dios que te ayude que te revele dónde está tu problema, porque el único que conoce las intenciones del corazón y conoce y escudriña nuestro corazón es el Espíritu Santo. Amén.
Bueno, ya vimos discernimiento de espíritus. Terminamos con los dones de revelación, vamos con los dones de poder. Continuamos. ¿Para qué sirven estos dones? Vamos a ver. ¿Para qué sirven los dones de poder? ¿Y por qué le llaman así los dones de poder? ¿Por qué están en este grupo? Primeramente vemos el don de fe. O sea, resulta que no es fe mía, no es fe que nace de mí, no es fe humana. Hay muchos tipos de fe. Tú puedes tener fe en ti. Si puedo, le echo ganas, salgo adelante, ¿verdad? Porque tú lo sientes. También puedes tener fe en una religión, en una persona, fe en que va a cambiar la gente, en fin, ¿no? Puedes tener también fe en que los médicos y la medicina te van a sacar adelante si es alguna enfermedad. Pero este don de fe es diferente. Es una fe sobrenatural. Este don otorga una certeza inquebrantable en la existencia de Dios, porque para creer en Dios se necesita fe, porque hemos dicho que ni lo vemos ni sabemos si es real o no. Simplemente el Espíritu Santo me da ese don de fe y no me cabe la menor duda de esa manera sobrenatural. Al recibir este don de fe, no me cabe la menor duda de que lo que dice la palabra de Dios y todo lo que está escrito es verdad, que fue escrito por medio de todos esos hombres, más de 40 hombres creo, por más de 1500 años, escribiendo por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y toda su palabra es sí y amén. Eso fue mi fe cuando el Espíritu Santo vino a mí y me dio el don de fe. No tuve la menor duda de que es verdad todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este don de fe, en su poder y en su amor por nosotros, ¿verdad? Permite que las personas confíen en Él, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Nosotros creemos que Dios nos va a sacar adelante. No sé cómo. Yo siempre le digo, mira, Señor, está tan tremendo y tan difícil mi situación. Yo no sé cómo me vas a sacar adelante. Yo no sé cómo vas a solucionar esto, pero lo vas a hacer. Porque yo creo que tu palabra dice que tú eres un Dios de imposibles. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. Entonces yo me aferro a esa fe y yo digo, no, nada hay imposible para ti. Para mí sí, pero para ti no. Entonces esta fe hace que lo que parezca imposible por medio de este don, vamos a ver que de manera sobrenatural Dios va a obrar poderosamente. Y se hace realidad. Y lo podemos ver. Permíteme, hija. Vamos a ver otra vez lo que dice Pablo, o el que escribió el libro de Hechos. Hechos 6:8. Dice, y Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él era un apóstol, pero entre los apóstoles estaba este hombre que tenía una fe sobrenatural, se notaba, sobresalía esa fe. Dice que era lleno de gracia y de poder.
y hacía grandes señales me imagino, de milagros, me imagino de sanidades, qué sé yo. Entonces Esteban estaba tan lleno de fe, de poder, porque él creía en el Señor de una manera sobrenatural. Por eso hacía esas señales, porque él tenía ese don. No sé si se acuerdan, si ya ustedes ya leyeron los evangelios, cuando le dijo Jesús que estaba en el mar y le dice a Pedro, ven, y se baja y camina solo unos pasos, porque pierde la fe y se cae y se hunde, ¿no? Y ya lo saca Jesús y dice, hombre de poca fe, si hubieras creído, hubieras llegado hasta donde yo estaba, pero es que esa es una fe, ese es un don. Y en ese momento, como todavía estaba en la tierra Jesús, todavía no ascendía, todavía no nos daba los dones por medio del Espíritu Santo, porque ni estaba el Espíritu Santo posando y permaneciendo en nosotros, todavía no tenía ese don sobrenatural de fe. Pero si ustedes ven a Pedro, después de que es investido en el día del Pentecostés y que recibe el poder del Espíritu Santo, ese día, el mismo día que recibe este poder, Pedro dice que se convirtieron por causa de lo que predicó 3,000, más de 3,000 personas. Hay una gran diferencia cuando se tiene a Dios y cuando no se tiene a Dios. No podemos tener esa fe sobrenatural sin haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador y sin que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. Amén. Ahora sí continuamos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el don de fe y el fruto de la fe? Bueno, el don de fe que yo tengo, ese es un don que me va a dar un poder sobrenatural para hacer lo imposible por medio del Espíritu Santo y por medio del poder de la sangre del Cordero. Pero el fruto de la fe, se supone que yo no tengo fe, porque soy un ser humano. Pero como el Espíritu Santo mora en mí, aparte de que me da ese don para creer lo imposible, el fruto es del Espíritu Santo. Eso vamos a verlo también. Tampoco es nuestro. Este es un fruto del Espíritu que mora en mí. Y ese fruto me hace también creer. Me hace creer en las personas. Me hace creer en las cosas. Me hace creer en la ciencia. Me hace creer en que si yo estudio, voy a obtener un mejor empleo. Porque esa fe sobrenatural que me da el Espíritu Santo, el don de fe, hace que yo crea que Dios tiene el poder para cambiar mis circunstancias, para cambiar todas mis situaciones. Pero cuando yo tengo ese fruto, hace que yo tenga tal confianza en Dios que me atreva a hacer cosas que a lo mejor para mí en su momento sería imposible hacerlas, ¿no? Por ejemplo, me atrevo a poner un negocio. Si yo le digo, Espíritu Santo, quiero poner un negocio, pero la verdad, no sé, y no tengo mucha fe como para que funcione. Y si el Señor te dice, ponlo, y yo te ayudo. Esa fe, esa fe, el don de fe y el fruto de la fe te va a ayudar a decir, si Dios me ayuda, salimos adelante. Y empieza a fluir porque yo tengo esa fe y ese don y ese fruto de la fe para salir adelante. Pero ya hay tal seguridad por el fruto. No sé si me entiendas. No te estoy revolviendo. Ese fruto el fruto del amor, por ejemplo, el fruto del amor. Ese fruto del amor me va a hacer que yo ame sin esforzarme. Es algo que ya fluye, que nace.
Por eso cuando te dicen, ay, es que usted es tan amorosa, ay, es que usted siempre está dando, siempre está, pero no es mío. Qué bueno puede salir de un ser humano, nada. Es el fruto del que mora en mí, porque yo le permito que fluya. Yo le permito al Espíritu Santo que me use. ¿Ah? Entonces, de mí va a salir este fruto de fe, el fruto del amor, el fruto de la paz, el fruto de dominio propio. Por eso cuando luego me dicen, oye, hermana, es que yo no tengo paciencia para fulanito, venga, es que tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé que fluya en ti el fruto del dominio propio para que te domines tus emociones y tengas control de ellas, para que toleres y soportes ciertas cosas. Por eso dice, ay, dame dominio propio, Señor, por favor, porque tú no puedes. Ahora, es que no creo que vaya a suceder, pero si Dios me da fe, me da ese fruto de fe, yo sigo creyendo, ¿verdad? Que van a venir, que van a suceder y que va a funcionar y que va a prosperar y todo. Pero estamos hablando ahorita del don de fe, que es el creer en la existencia de Dios, en su poder, en su amor y que Él tiene el poder para hacer las cosas imposibles. Amén. Continuamos. Ahora, el don de milagros. No todos tienen el don de milagros. A algunos se les ha dado el don de milagros. Así como les ha dado el don de profecía, don de lenguas, todo eso, no todos los van a tener. Así que no nos frustremos, ¿verdad? Porque algunos les impones, las personas y los hermanos a quien Dios le place darle el don de milagros, de verdad que tú te quedas así con la boca abierta porque tú ves lo que hacen esas personas cuando oran por ti y puedes ver que está saliendo algo de esas personas y que a veces hacen cosas que tú dices, ay, yo no podría hacerlo. Entonces, este don de milagros se maneja de tres maneras, fíjense. Pueden manifestarse por medio de maravillas, de prodigios y de señales. Así que por medio de este poder de milagros, podemos ver lo sobrenatural de Dios y eso es una certificación de Dios cuando ocurren. Es decir, certificado por Dios quiere decir que viene de lo alto. No puedo yo darle crédito a la ciencia cuando ya dijeron que tengo cáncer en cuarta etapa y que me quedan días de vida y que la ciencia ya no puede hacer nada. Por eso luego a veces decimos, se necesita un milagro, porque ya no hay manera humana de que pueda vivir esa persona, porque ya está invadida de cáncer, digamos, ahorita hablando de esto, de enfermedad, ya está totalmente invadida de cáncer, ya no hay manera de recuperarse. Solo un milagro puede salvarla. Y oramos, Señor, revélate, Señor, manifiéstate, Señor, necesitamos un milagro, permítanme. Entonces, necesitamos un milagro. Y nos ponemos a orar, Señor, por favor. Pero si viene alguien que tiene el don de milagros, viene y ora por ti. Una cosa es sanidades y otra es milagros. Porque de sanidades te puedes sanar de alguna enfermedad y todo lo que tú quieras. Pero de una enfermedad de muerte ya, se necesita un milagro. Entonces, viene y ora por ti esta persona y no sé cómo
De qué manera se manifiesten exactamente no lo sé. Pero es algo sobrenatural, muy sobrenatural, algo que no se puede resolver humanamente hablando. Y se manifiesta. Y gloria a Dios porque esta persona va y se hace exámenes y resulta que está totalmente limpia de cáncer. Y los mismos médicos dicen, no, no entiendo, no doy crédito a esto. Porque ven un análisis, ven el otro y nada que ver. Y de la noche a la mañana, de un día para otro. Esos son milagros. Esos son prodigios. Y las señales también de milagros, pues hemos visto cómo van a atropellar a alguna persona y de repente no sé qué pasa, que el carro aparentemente pasó encima de la persona y la persona, ya cuando pasa el carro, ahí está la persona normal. Miren, a nosotros teníamos, yo creo que unos 7, 8 años en el Evangelio. Ya tenemos 31 años en el Evangelio. Bueno, teníamos como 7, 8 años en el Evangelio. No entendía yo todavía muy bien esto de los dones. Pero un día fui a dejar a mi hija a la prepa. A mi otra hija, no a May, a mi otra hija. Y no sé qué pasó, de repente dio la vuelta una micro, y ya no pudimos evitar que nos atropellaran. Yo vi cuando la micro nos golpeó. Yo nada más dije, Dios mío, la sangre de Cristo. De repente ya estábamos tiradas. Mi zapato por allá volando, mi monedero por allá, los útiles de mi hija por acá también botados. Y nos paramos, la gente asustada nos levanta, detuvieron al chofer y nos levantamos y no nos pasó nada. Y como moretones, después que ya pasó, estábamos todas moreteadas de la cara, porque yo me acuerdo que sentí el golpe así. Y nos dolía el cuerpo, pero no nos pasó nada. Y está el mismo chofer, ya que lo detuvieron, dijo, pues si no les pasó nada. No, que usted pasó encima de... No, no es cierto, que no... Miren, la están caminando. Y yo me quedé perpleja porque dije, esto no puede ser. Yo sentí el golpe. Eso es un prodigio y esa es una señal. Y eso es un milagro. Es algo tan sobrenatural que de verdad nos quedamos con la boca abierta. Y miren, aquí estamos viendo en Mateo 14:25 otro ejemplo. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Tú dices, ahí si nosotros continuamos leyendo, vemos que dicen los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos de Cristo dicen, lo ven y dicen, es un fantasma. Y él dice, no, soy yo. Caminando en el mar. A Jesús, que se supone que en ese momento tenía un cuerpo humano, entonces tú dices, no puede ser eso. Y le invitó a Pedro que hiciera lo mismo. Pero dice que por su falta de fe no lo logró. Pero si hubiera tenido fe, hubiera visto esas maravillas. Cuando resucitó Lázaro, ¿creen que eso es normal? Eso fue un milagro. Eso fue un prodigio. Después de 4 días muerto, le dice Lázaro, sal. Hizo que volviera su alma y su espíritu a su cuerpo. Y no sé cuánto tiempo más, porque no dice la escritura, no sé cuánto tiempo más vivió Lázaro, pero resulta que se volvió a morir, ¿verdad? No, no está vivo, ya murió también. Pero en ese momento resucitó y le dio tiempo de vida, de calidad de vida, otra vez. Eso fue un milagro.
Entonces, aquella persona que el Espíritu Santo le da el don de milagros, puede liberar a las personas, puede resucitar muertos. Yo he visto en mi iglesia donde yo estaba antes, yo vi cómo un hermano trajo a un muerto a la iglesia porque él sabía que si oraba cierto pastor iba a resucitar el muerto, ¿no? Entonces tú dices, no puede, eso no puede ser. Sin embargo, resucitó, le dio otro tiempo de vida. Esas son cosas imposibles, humanamente hablando, de entender, de que alguien lo pueda hacer. Y por eso, cuando alguien tiene ese don de milagros, prodigios y señales, Dios lo usa para edificación de la iglesia. Porque fíjense, muchas veces ha sucedido que la persona que se muere regresa, vuelve en sí, y estando en el hospital le dicen, pero ya se había muerto. Hasta hay testimonios, ¿no? Que dicen, yo me fui, que una luz y que no sé qué, cómo volvió en sí, cómo resucitó, ¿verdad? Porque hubo una nueva oportunidad de parte de Dios. Así que esos dones, de verdad que pues yo creo que todos quisiéramos tenerlos. Ahora, el don de sanidades, este don se manifiesta con el propósito claro y específico de traer sanidad a la iglesia y a otros, ¿verdad? Sanidad corporal, y lo vemos repetidamente en los 4 evangelios. Si ustedes leen, en especial, si ustedes leen todo el libro de Marcos, es donde más se habla de las sanidades. Todo el libro de Marcos habla de milagros y sanidades. Y bueno, aquí vemos en Mateo 10, 7, 8, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, le dijo a los discípulos. El reino de los cielos está cerca, prediquen eso. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis, porque los dones son regalos. Y nadie te puede quitar esos regalos, son irrevocables. Aunque tú te estés portando mal y aunque tú estés pecando, los dones ahí continúan. Los frutos no. La diferencia mientras tú estás pecando es que no vas a perder los dones, porque son regalos de Dios y eso no te lo puedes devolver. Pero los frutos sí, porque el Espíritu Santo, cuando tú pecas, tú callas al Espíritu Santo y entonces los frutos ya no fluyen. Por eso muchos pastores que están en pecado, dices, pero si predica bien bonito, pero si ora y sana a la gente, y en lo oculto está en pecado. Estaba en pecado, andaba adulterando, andaba robando, andaba haciendo cosas que no eran correctas. Entonces, ahí como que tú dices, no entiendo. Dios lo usó apenas hace unos días y hoy descubren que está en pecado porque los dones son irrevocables. Y por amor a las almas, Dios usa los dones, no porque estés tan bien, sino porque los dones son para el beneficio de la iglesia. Así que no te, digamos, no te maravilles, no te engañes cuando veas a alguien que tiene unos dones y que tú sabes que tiene una vida negativa atrás. Que tú sabes que está pecando esa persona, el hermanito que tiene dones de sanidades, de milagros, pero que tú sabes que está en pecado. Que no te sorprenda, pero sí apenas oró y sanó a fulanita, apenas, no. Sin embargo, cuando yo veo sus frutos, ¿cuáles son? Su manera como habla,
su manera como actúa, su manera como trata a las personas. Esos son los verdaderos manifestaciones de que está en Cristo, de que está en sintonía con el Espíritu Santo, no los dones. Sin embargo, los dones son para el beneficio de la iglesia. Y gloria a Dios si estamos bien con Dios. Porque entre los dones y los frutos es una maravilla tener todo eso para poder servir a Dios y a los demás. Pero no nos confundamos con esto. ¿Te regresas, hija? Bueno, no sé quién tenga el don de sanidad entre los que estamos aquí, pero es tan importante tener ese don de sanidad para ayudar a otros, porque cuando pasan y oran por las personas y reciben la sanidad, ¿quién creen que los sana? ¿La persona que tiene el don o el Espíritu de Dios que mora en ellos y que les da el don, verdad? Es Dios el que nos sana por medio de los dones de la persona a la que está permitiéndole que los tenga. Amén. Bueno, ahora continuamos. Vamos a ver ahora los dones de inspiración. Es el tercer grupo. ¿Para qué sirve? Hermanita, Sí, yo tengo una duda, maestra. Es Sí. que nos iba a decir en los dones de poder, dijo, les voy a decir para qué sirven, pero ya no nos dijo. los Después dones de dijo, poder. de es- fe, el de milagro. Pues por esto estamos hablando que los dones de poder sirven para sanidad de las personas, para hacer milagros y prodigios. ¿Y para cuál es el tercero, Maggie? ¿Lo regresas? El de fe, ¿no? No, fe, no. El de fe. Milagro, sanidad. Fe, el de fe, el de ¿No es de milagros? milagros y el otro de sanidad. Ah, es que pensé que como que iba a dictar algo, porque se les voy a decir para qué sirven, pero ya los desglosó, ¿no? Ah, Bueno, no, sirven para la sanidad del cuerpo físico y del espíritu, ¿verdad? Te sana el alma y te sanas espiritualmente y te sana tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú llevas a la persona a que renuncie, porque también hay sanidad del alma, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de la ira. Si el Señor te revela que esa persona tiene ira, ¿de qué es que va a sanar? ¿Del cuerpo o del alma? de las dos, ¿no? Bueno, de los dos. Pero en especial va a sanar tu alma porque te libera. ¿Ah? ¿Y por qué del cuerpo? Pues porque se supone que cuando estoy iracunda me enfermo, ¿verdad? Enfermo del hígado, del estómago, en fin. Entonces, Gracias. sí, para esto son estos dones, sirven para eso, para la sanidad del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿para qué sirven los dones de inspiración? Vamos a ver. Bueno, los dones de inspiración son, dijimos, primeramente para dar palabra de Dios, así como hablamos de ciencia y revelación, para dar palabra de Dios y para la edificación de la iglesia en cuanto a que tengas el conocimiento de lo que viene y de lo que fue y de lo que está sucediendo, ¿ok? Nos da el don de lenguas. ¿El don de lenguas para qué es? Para que tú ores en el espíritu, es decir, con el lenguaje de Dios. Y para que incluso el diablo no sepa cuando estamos orando, ni siquiera sepa que estamos orando. Pero cuando yo uso el don de lenguas en la iglesia, tiene que haber un intérprete. No puedo estar como loca ahí orando en lenguas
y que no me lo interpreten. Es decir, cuando yo paso al frente, así dice el Señor, y empiezas a hablar en lenguas, dices, a ver que alguien pase a interpretarlo, porque no sirve. Sin interpretación no sirve. Y ahorita vamos a verlo. Por eso son de inspiración, porque inspiran a la persona. Bueno, vamos a ver el don de profecía. El don de profecía es dado a la iglesia para la edificación de la misma. Ese don de profecía sirve para exhortar, alentar, animar, sirve para dar consuelo, sirve para convertir al inconverso, al manifestar de manera insólita los secretos del corazón de la persona, para recibir revelaciones de Dios y proclamarlas a otros que la necesitan. Y Pablo le dijo en Corintios, vamos a ver, Corintios, ¿qué? (14:3). Pero el que profetiza, ¿a quién habla? Habla a los hombres, no a Dios, a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Miren, hermanos, mucha gente que se dice profeta y no lo son, es gente que no tiene las 3 características que requiere la profecía: edificación, exhortación y consolación. Eso apréndanselo para que no los engañen, para que no los culpen, no los condenen, no les metan ese sentimiento de que, caray, estoy mal y ya no hay alivio, ni hay ventaja, ni hay solución para mí. Mucha gente que se dice profeta, cuando oras por ti o pasas al frente y oras, y primero te da la exhortación, ¿verdad? Ellos te dan la exhortación, te exhortan y luego te condenan. Y no te dan salida. No hay escape. Hay una tal condenación y tal culpa que tú, en vez de salir de esa iglesia o de algún congreso que haya, de este culto, tú sales peor que como entraste. Eso no es de Dios. Así que cuando venga un profeta y no te dé las 3 cosas que se requiere para hacer profecía: edificación, exhortación y que te dé la salida, que es la consolación, no es de Dios. No aceptes ninguna palabra condenatoria contra ti si no tiene solución. No puedes permitir que el diablo use algún hermanito, una hermanita y te condene. No viene de Dios, porque el Señor edifica, exhorta y consuela. Vamos a ver por qué edificación. Edificación significa construir. Es un término de construcción y habla de edificar nuestro ser en Dios. Así que una palabra de profecía me va a edificar, no me va a hacer pedazos. Exhortación significa estimular. Una palabra de profecía me va a animar, no me va a desanimar. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo estoy destruida por alguna situación que yo estoy viviendo en mi casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con mi pareja, cualquier cosa que tú estás pasando difícil, y tú vas a la iglesia y alguien ora por ti, y en vez de que te edifique, es decir, que te levante, porque estás destruido, que te levante, que te dé palabra, para que en vez de que tú dices,
estoy en el suelo caída, derrotada, fracasada. El Espíritu Santo, cuando usa a una persona a profetizar, te va a decir: ánimo, levántate en el nombre de Jesús, porque Dios te va a restaurar, va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer aquello. Claro, exhortándote a que dejes cosas que debes de dejar para que el Señor pueda empezar a reconstruirte. Y después te va a dar palabra de exhortación. ¿Por qué te va a decir eso? De que te exhorto. ¿Qué es la palabra exhortar? Estimular. Es decir, mira, tienes este problema porque tú tienes esta actitud. Si tú cambias tu manera de ser, tu actitud, tu conducta, el Señor te va a levantar. El Señor te va a sacar de esta situación. Me está hablando de que me edifica, pero también me está diciendo la razón por la cual estoy derribada, hecha pedazos. Después, la siguiente, sí, Maggie. Atrás, hija. Tienes tu manita ahí, por eso te pregunté. Bueno, de consolación. Un profeta te tiene que dar palabra de consolación. Esa consolación, esa palabra de consolación te va a fortalecer, no te va a debilitar. Porque te va a consolar y te va a decir que tú tienes que buscar con todo tu corazón de Dios y que tienes que comenzar a hacer cambios radicales en tu vida con la ayuda del Espíritu Santo, que te pongas a ayunar, que te pongas a leer la palabra, que perdones a quien tengas que perdonar, que sueltes a quien tengas que soltar, que tal vez te equivocaste en haber qué sé yo, en situación, en el área económica, digamos, que tú no debiste haber hecho tal negocio, no debiste haber hecho tal cosa porque perdiste dinero, pero no te va a condenar, sino te va a consolar. Sabes que ya te equivocaste, ok, mira, ponle punto final y de nuevo comienza. En cualquier situación, ya te equivocaste, bueno, adelante. Entonces, en vez de debilitarte, te va a fortalecer, ¿sí? En cualquier área que tú estés mal, que el Espíritu Santo va a enviar un profeta y el profeta te va a dar palabra, te va a exhortar, a edificar, a consolar, a enseñar exactamente tu problema que tienes, ¿sí? A decir, mira, estás así porque nunca me preguntaste si yo estaba de acuerdo en que hiciera tal o cual cosa. ¿Por qué está tu situación así? Porque tú nunca me preguntaste si era la persona adecuada o no. Porque tú nunca me preguntaste si era el trabajo correcto o no, simplemente lo aceptaste. Porque tú nunca me dijiste, oye, ¿me puedo cambiar de casa o puedo comprar tal casa y resulta que te defraudaron? Pero ya no hay problema, ya no importa, lo hecho está. Simplemente dice el Señor que sigas adelante, que las cosas van a cambiar, siempre y cuando tú vengas a mí y de hoy en adelante me consultes y yo te voy a decir si es correcto o no es correcto. Entonces, ven la diferencia de un profeta que te está dando palabra de edificación, de exhortación y de consolación. Si alguien, un profeta, se te acerca y no te da esas tres características, no viene de parte de Dios, sino del hombre. Es decir, a lo mejor alguien conoce tu situación, conoce tu vida, o tú le contaste tu situación y de repente te quiere dar palabra profética, pero condenándote, culpándote. No le hagas caso.
no viene de parte de Dios, viene de su carne. ¿Sí? Por eso es tan importante conocer la palabra, para que no nos engañen y para que no abusen de nosotros por medio de la religión. Ahora, el don de diversidad de géneros de lenguas. Fíjense, cuando el Señor nos da el don de lenguas, hay una gran diferencia en cuanto a género de lenguas. Cuando en el Pentecostés, que ya vimos cómo fueron bautizados por medio del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que comenzaron, aquí lo dice en Hechos 2, 4, 7 y 8, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ellos estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les estamos escuchando que hablen cada uno nuestra lengua en la que nosotros hemos nacido? ¿Se imaginan que ustedes estemos, por ejemplo, todos, estemos ahí en Francia y nosotros hablemos solo español? Y estamos ahí juntos, unánimes, orando. Y de repente viene el Espíritu Santo, nos da el don de lenguas y empezamos a hablar francés. Y los franceses se quedan así de, ¿cómo no? Ellos habían dicho que no sabían hablar el francés. ¿Cómo pueden estar hablando francés? Porque el Espíritu Santo te da el don de esa lengua natural. Vean, es una lengua natural todos los idiomas, ¿ok? Ellos ahí en el Pentecostés comenzaron a hablar las lenguas naturales de otras naciones. Pero cuando habla de diversos géneros de lenguas, ahí es cuando te da también el don, aparte de este don de hablar lenguas naturales, entender lo que dicen, también cuando te da el don de hablar en lenguas sobrenaturales, que no son humanas, que son las que luego hablamos nosotros, que ni nosotros entendemos, ni los demás, porque cuando hablamos en lenguas no sabemos lo que estamos diciendo, a menos de que tengamos el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Por eso cuando oro yo por alguien que estoy en liberación, empiezo a orar en lenguas porque le estás hablando al espíritu de esa persona que sí te va a entender su espíritu. Y le estoy hablando al alma de esa persona que sí te va a entender porque el alma conoce todos los idiomas, tanto naturales como sobrenaturales. Por eso hay las manifestaciones y por eso los demonios salen, porque tú les estás hablando en su lenguaje y les estás ordenando que se salgan y estás ordenando que sea liberada su alma y que sea liberado su espíritu, pero por lengua. Ahora, decirle al Espíritu Santo, no entendí ni lo que yo dije, pero tú sí, porque es tu lenguaje, Espíritu Santo. Entonces yo le digo, Espíritu Santo, ¿me interpretas lo que acabo de decirle a esta persona? Si te tienes el don de interpretación de lenguas, te lo va a decir. Es tan hermoso esto de las lenguas y de interpretación de lenguas. Ahora, no todos tienen el don de lenguas, aunque estén bautizados en el Espíritu. No todos reciben el don de lenguas, que dice la palabra que es una señal, ¿verdad? Pero no es así. No, muchos no tienen don de lenguas. Hay que pedírselo al Espíritu Santo, si es su voluntad del Espíritu Santo, dárnoslo, porque acabamos de leer que es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo, por voluntad propia y por soberanía, nos da. No sé cuántos dones tengan ustedes, pero de todos los dones que estamos hablando, pregúntenle al Espíritu Santo qué don tengo y no lo he desarrollado.
Revélame qué don tengo para empezar a ejercitarlo, porque lo necesito para edificación mía y para edificación de los demás. Porque si yo no sé que tengo el don de sanidades y lo tengo, pero no lo sé ni lo he ejercitado, esa persona que está enferma está perdiendo la oportunidad de sanar solo porque yo no lo he ejercitado. Y Dios me quiere usar. Todos los dones tienen que ejercitarse, ¿sí? Acuérdense, de manera natural hablando, que yo no puedo tener un buen cuerpo si no hago ejercicio. Ahí está el cuerpo. Pero yo tengo que ir al gimnasio para hacer músculos, para bajar de peso, para formarme cinturita, para formar, ¿verdad? Lo mismo sucede con los dones del Espíritu Santo. Tengo que ejercitarlos para fortalecerlos y para que estos se manifiesten poderosamente para ayudar a otros, porque dice que es para edificación de la iglesia, no nada más para mí. Esos regalos me los dio para ayudar a otros. Por tanto, es importante comenzar a pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es nuestro don o los dones, porque yo tengo muchos dones, pero no los sabía tampoco. Y poco a poco me fue revelando el Señor porque yo me daba cuenta. Muchas veces me quedo asombrada porque digo, ay, Dios mío, no me había dado cuenta qué autoridad tengo en el mundo espiritual para echar fuera a los demonios. Pero es el poder que te da el Espíritu Santo y tú no haces nada. Simplemente permites que te use el Espíritu Santo. Por eso no te puedes jactar de, ay, uy, no, qué espiritual, o ay, no, no, hermanos, tú eres simplemente un instrumento. Mira, esta pluma no puede escribir si no tiene tinta. En vano. En vano la tengo cuando se le acaba la tinta. ¿Qué hago cuando se le acaba la tinta? O compro un cartucho nuevo o lo tiro. Y es inútil para mí, inservible. Lo mismo sucede. El Espíritu Santo nos necesita. Usa este cuerpo para ayudar a su pueblo, a su iglesia, para ir a predicar el evangelio con tu boca, pregonar a otros que ya están predestinados, pero que no lo saben tampoco, que ya fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero no lo saben. Entonces tú vas y le predicas y de repente te dan cuenta de que, ay, sí, quiero conocer a Cristo. Y te vas tú a elogiar, oh, soy una excelente evangelista. Nada más les hablo y la gente se convierte. Ay, qué vergüenza, ¿no? Cuando tú eres simplemente un instrumento y el Señor te utiliza para su gloria. Entonces, por eso nos equipa, para que tengamos dones operacionales. ¿Por qué? Porque cada don es una operación, es para cierta operación. Por eso se le llaman dones operacionales, porque operan de diversa manera, o porque operan para diversas situaciones. Entonces, el don de interpretación de lenguas es un don. Estábamos hablando del don de lenguas, ¿no? Espérame, estoy en la cabeza. Don de lenguas. Entonces, el don de lenguas, hermanos, cuando el Espíritu Santo te da el don de lenguas y tú empiezas, casi siempre son lenguas sobrenaturales, casi siempre. Pero no las entiende tu mente, no las va a entender. Entonces, cuando tú hablas en lenguas, estás hablando con con la
Ay, ya se me fue la palabra. Con el lenguaje de Dios, ¿sí? Entonces, nuestra mente va a operar en la mente de Dios, porque somos usados, entonces a nuestra mente va a venir y nosotros hablamos en lengua y dice que empiezan los demonios a salir, a huir cuando estamos hablando en lengua. Y comienza a manifestarse cuando tú vas a empezar a orar. Si tú tienes el don de lenguas, te empieza a orar primero en lenguas. Si no las tienes, bueno, empieza a adorar primero al Señor, ¿verdad? Pero si tú puedes primero orar en lenguas y luego adorar al Señor, se empieza a formar una atmósfera en donde la oración fluye. ¿Amén? Bueno, continuamos. Ahora sí. Interpretación de lenguas. Dice, el don de interpretación de lenguas es un don espiritual, que ese es mencionado en el Nuevo Testamento y permite que algunos creyentes puedan entender y explicar una lengua desconocida que alguien está hablando. Por ejemplo, en la adoración empiezan a orar en lenguas, en la oración comienzan a hablar en lenguas, y este don es visto como un complemento, ¿verdad? Al don de lenguas, porque si alguien empieza públicamente a orar en lenguas, mejor que se calle si no hay quien interprete las lenguas, porque nos quedamos en las mismas. ¿Qué dijo? ¿Ah? Sin embargo, si hay alguien que interpreta lo que está diciendo la persona, entonces nos va a edificar la palabra que nos diga esa persona, pero ya que esté interpretada, ¿verdad? En 1 Corintios 14, 27, 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, que sea por 2 o más, ¿verdad? A lo más 3. Y por turno, porque tiene que haber orden. Y uno interprete, ¿verdad? Y si no hay intérprete, cállese delante de la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, yo puedo orar en lenguas en la iglesia, pero acá quedito, para mí. A veces está la alabanza y yo estoy orando en lenguas, adorando en lenguas, pero solamente para mí, porque no estoy interpretándolo para la iglesia. Y últimamente no se ha dado eso en la iglesia, ¿eh? Antes sí, se paraba alguien y así dice el Señor y empezaba a hablar en lenguas y todos así de, ¿what? Y entonces se paraba otra persona porque es por orden, por turno, como dice Pablo, y ya que terminaba de hablar la persona, se paraba otra y empezaba a orar en lenguas también. Digo, empezaba a interpretar las lenguas y la interpretación de lenguas era otra cosa. Entonces, vean la importancia de, si tú vas a orar en lengua delante del público, entonces que haya un intérprete. Hasta ahí entendemos, hermano, porque ya me tardé 2 horas. Gloria a Dios, porque yo quiero que se quede bien grabado, quede bien entendido, porque esta clase nos va a ayudar a descubrir todo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. ¿Hasta allí le entendimos? ¿Hay alguna duda, algo que no entendieron?